Una fractura por fragilidad básicamente se define como aquella ruptura del hueso que se sucede con un trauma de baja energía. Un trauma de baja energía se refiere a un movimiento que no representaría en condiciones normales una actividad que genere una lesión como romper un hueso, que es una estructura tan fuerte. Por ejemplo, caerse desde la propia altura ya es un factor que, si el hueso es frágil, puede producir una lesión, una fractura, una ruptura. Pero no solamente las caídas, levantar un objeto pesado, accesos de tos cuando se tiene alguna enfermedad o alguna infección respiratoria. ¿Y por qué sucede en personas mayores? Porque a medida que va pasando los años, como parte de ese proceso de envejecimiento, se van produciendo una serie de cambios en los cuales se disminuye la reserva de calcio, se disminuye la calidad del hueso y obviamente afecta en detrimento de la resistencia del hueso. ¿Cómo diagnosticamos una fractura? Los síntomas son lo más llamativo, lo más relevante. Un dolor súbito o después de una caída o después de un acceso de tos o después de haber levantado algo pesado debe llamar la atención en una persona mayor, porque hay que descartar una fractura. No siempre es una fractura, pero el dolor es el signo más relevante y más importante para evaluar. No es normal, por el hecho que uno tenga varios años, de que vaya a tener una fractura. El examen clínico. Cuando hacemos una flexión anterior, evaluamos el paciente y al devolver y hacer la extensión se despierta y se aumenta el dolor, además de la limitación, ya hay que llamar la atención. Y con esos síntomas y esos signos generamos órdenes de evaluación radiográfica. La radiografía es fundamental. A veces se cree que, como existen otros medios, la radiografía ya no se utiliza y es fundamental. Si la radiografía no nos aclara una lesión en la vértebra, existen otras alternativas. La tomografía, la escanografía computarizada y la resonancia. Cada uno tiene su indicación. Esta parte aguda, hasta ahí es suficiente. Ya cuando estabilicemos y manejemos el paciente, unas semanas después que el dolor se controle, ahí sí solicitamos la densitometría ósea central para evaluar cómo está su reserva de calcio. ¿Cómo es el manejo? El manejo básicamente es un manejo inicialmente conservador. Se habla de manejo conservador cuando se prioriza un manejo médico. El controlar el dolor es fundamental. El dolor es fuerte, incapacitante y constante. Y tenemos diferentes alternativas de analgésicos, desde el acetaminofén, pasando por opioides. Hay que tener cuidado con los antiinflamatorios. Y para formular, indicar cuál es el mejor medicamento, es importante hacer esa evaluación integral, que ahí viene un aspecto importantísimo con los pacientes mayores y el papel que uno juega como ortopedista en el enfoque. Es importante tener en cuenta los antecedentes médicos, bien sea hipertensión, bien sea alguna enfermedad del corazón, la diabetes, en fin. Y cómo se interactúan o qué reacción pueden producir los medicamentos que está tomando usualmente el paciente con esas alternativas de manejo analgésico que vamos a plantear. La utilización de corsés, de chalecos, hay que también individualizarla. Básicamente, los dos objetivos de utilizar estas ortesis son control del dolor y evitar deformidad. Y ambas cosas no son fáciles de lograr utilizando estos elementos. Mi experiencia personal básicamente me dice que el mejor resultado es en cuanto a control del dolor, no como un elemento aislado. Evitar deformidades realmente es poco probable y aunque siempre se plantea como un objetivo, estas ortesis casi nunca lo logran. Respecto a la terapia, inicialmente uno debe
utilizar una terapia solamente antiálgica, quiere decir para controlar el dolor. No es indicado hacer ejercicios de flexión, distensión que van a aumentar el dolor. Pasadas varias semanas y dependiendo de la respuesta individual, ya puede comenzar uno a indicar algunos tipos de ejercicios de estiramientos y fortalecimientos. Y la otra actividad que se debe indicarle al paciente es caminar. Debe evitar estar acostado y debe evitar estar sentado por periodos prolongados de tiempo. Está sentado, camina un poco, vuelve y se sienta, vuelve y camina, y obviamente pues el reposo acostado solamente en la noche y de pronto una siesta durante el día. De manera tal que no hay que ni dejar que el paciente esté totalmente quieto, pero tampoco hay que forzarlo a hacer una serie de ejercicios que es mucho más probable que despierten y aumenten ese dolor. Muy bien. Eh, ¿Cuándo se considera que hay que hacer algún tipo de intervención? Por ejemplo, hospitalaria o quirúrgica. Mm, Cuando el dolor es muy intenso, que no se puede controlar ambulatoriamente, en ocasiones se requiere que el paciente esté hospitalizado y reciba un manejo analgésico a través de medicamentos inyectados por la vena. Eh, Pocas veces se hace esto en casos muy particulares y muy especiales, usualmente que tienen otro tipo de medicamentos que pueden interferir, pueden hacer efectos secundarios severos y que requieren este manejo. Hay alternativas intervencionistas como la vertebroplastia o la cifroplastia o la stentoplastia. Cada uno tiene su indicación y la evaluación debe ser individualizada. Se indica cuando hay una vértebra que está fracturada y no ha respondido adecuadamente en las primeras 3 o 4 semanas para controlar el dolor. Eh, ¿Cuándo se piensa en hacer una cirugía más grande? Cuando el paciente refiere y presenta síntomas y signos de compresión eh, neurológica, que no haya control de esfínteres, que tenga un dolor intenso y que en la resonancia se compruebe que hay una compresión, que haya pérdida de los reflejos, que haya síntomas neurológicos que sí requieren una intervención quirúrgica pronta y rápida para decomprimir y obviamente estabilizar esa vértebra que impida la compresión neurológica que el paciente está presentando como consecuencia de la fractura. Y las fracturas por fragilidad no es algo frecuente, pero sí es importante tenerlo en cuenta y por eso la evaluación física es fundamental para evaluar si hay algún déficit neurológico que le haga a uno pensar que hay alguna compresión o bien sea de la médula o bien sea de raíces y que eh, le permitan a uno llenar de elementos de juicio para determinar una intervención quirúrgica. ¿Y qué papel jugamos los ortopedistas en el manejo de los pacientes con este tipo de lesiones, de fracturas? Pues es un factor fundamental. Primero porque pues al ser una fractura, el profesional idóneo es el ortopedista. En segundo lugar, la diferenciación es que con los pacientes geriátricos, los pacientes mayores, debemos plantear un manejo integral. No solamente ver el paciente como una fractura, sino que esa fractura está dentro de un paciente probablemente lleno de enfermedades, de comorbilidades, que toma múltiples medicamentos y que además tiene un componente emocional, muchas veces de depresión, que debemos también enfocar. Y ahí es cuando también debemos tener en cuenta la participación de esos equipos de manejo multidisciplinarios, en donde juega un papel importante, bien sea el geriatra si lo tenemos a disposición, o bien sea el médico internista si no hay geriatra. Si tiene alguna alteración metabólica asociada, pues obviamente puede jugar un papel también el endocrinólogo en algunos casos especiales, la evaluación de la fisioterapeuta, probablemente un rehabilitador también competente y el aspecto de nutrición y trabajo social para enfocar todos estos aspectos de manera integral en el paciente. De manera tal que las fracturas vertebrales son una patología que se asocia a osteoporosis en personas mayores,
que es un cuadro de un dolor de difícil manejo y eso es lo primero que tiene que llamar la atención. Porque si un dolor después de un movimiento, así sea sencillo, o un traspiés, permanece más allá de 48 horas es porque hay que evaluar y ponerle cuidado. No quiere decir que entonces ya con seguridad hay una fractura, pero sí debe uno descartarla. De manera tal que es importantísimo que tengamos este enfoque, esta evaluación y tener la competencia para poder acompañar al paciente, lograr recuperar el control del dolor, su funcionalidad, volver a tener su independencia personal y poder controlar la enfermedad de base, si es osteoporosis, e iniciar un manejo o direccionarlo para tenerlo de esa manera. De manera tal que eh, un enfoque adecuado en estos pacientes es fundamental para lograr tener la mejor calidad de vida en nuestras personas mayores.